Esta tarde, una palabra que si bien no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con principios que van a determinar nuestro éxito o nuestro fracaso. El libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 30, la Biblia dice que Jehová honra a los que le honran y los que le desprecian serán tenidos en poco. Bajo esta palabra quiero entender lo que significa honrar. ¿Cómo podemos honrar a Dios si no honramos al que tenemos a nuestro lado, a nuestro prójimo? De hecho, la Biblia nos enseña a honrar a nuestros pastores, a honrar a los que están en eminencia, a honrar a nuestros padres, a honrar a nuestro cónyuge. Y en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, hay una historia que ustedes la han escuchado muchas veces, no solo de mí, sino de muchos predicadores. Y dice en el versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿Cuál es el principio que esta mujer está usando para que ese Dios invisible, ese Dios que ella nunca ha visto, se mueva en favor de ella? En el libro de San Lucas, capítulo 5, se relata la historia donde se cuenta o tiene como título puesto por los hombres la pesca milagrosa. Jesús, un día caminando por orillas de la playa, dice que vio dos barcas y entrando en una de ellas se sentó, pidió también a Simón que la empujase un poco dentro del agua. ¿Cuál es el principio que Jesús está usando para transformar un día que ha sido malo, una noche donde no se ha pescado nada, donde el fracaso está a las puertas de ellos, para traerle la bendición que tanto espera? Primeramente muestra que él vio dos barcas y entró en una de ellas. Él tuvo la opción de escoger. La Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, dice que la mujer era insistente. Entre muchas mujeres que había en Sunem, la que insistía, la que pedía, la que en cierta forma hasta molestaba a Eliseo, era esta, que cada vez que Eliseo pasaba, ella le preparaba la comida. Y dice que un día esta mujer, entendiendo que este hombre era un varón santo de Dios, va y habla con su esposo y le ruega y le pide: yo te ruego que ahora hagamos un pequeño aposento, pongamos mesa, silla, cama, candelero, para que cada vez que viene el varón de Dios se quede en él. Ese principio hace que de pronto Eliseo se vea en la obligación de preguntarle a la mujer: ¿qué quieres que haga por ti? Cuando Jesús está en la barca y pide a Simón Pedro que la empuje un poco adentro del lago, él empieza a predicarle a la multitud, a una multitud que escucha el mensaje, pero que no recibe órdenes. Yo siempre les dije que una vez Dios me habló y me dijo que nunca más escuchara mensajes que vienen de Él. Que cada vez que yo abriera la palabra o escuchara a alguien hablar de Dios, para mí el mensaje se transformara automáticamente en una orden. Y de hecho, el día en que Jesús, sentado en esa barca, predicaba a la multitud, a ninguno de los que estaban escuchando el mensaje, a ninguno de los que estaban a orillas del lago le dio una orden, sino al dueño de la barca. Cuando terminó de hablar,
le dijo a Simón Pedro: boga mar adentro para pescar. Esa orden no la reciben los que escuchan mensajes. Esa orden no la reciben los que simplemente son oidores, sino aquel que tuvo la honra de empujar la barca, de meterla en el lago, de lavar las redes y estar atento a la siguiente orden que Jesús le daba. Dios es un Dios de orden, no un Dios de mensaje. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice: vete de tu casa y de tu parentela. Es una orden. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice que le hable a la piedra y ella le va a dar agua. Es una orden. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice que empiece a caminar sobre el mar rojo y que éste se abriría. Es una orden. Dios es un Dios de orden y un Dios de honra. Dice la Biblia que esta mujer le dice al profeta: yo habito en mi pueblo, no soy judía, tengo mi rey, tengo mi gente, no puedes hablarlo al tuyo. Y de pronto dice que el criado de Eliseo se da cuenta que aunque la mujer era joven, su esposo ya era pasado en años y no le podía dar hijo. Eliseo vuelve a llamar a esta mujer y ahora la insistencia no es de la mujer pidiéndole que se quede a comer, no es la mujer ordenando la pieza, la cama, la habitación, lo que él tenía, sino Eliseo tratando de devolverle la honra que ella había tenido para con él. Y le dice: para el año que viene, para este tiempo, abrazarás y darás a luz un hijo. La mujer le repite: oh Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Yo me imagino la mente de la mujer sabiendo que ella ya no podía tener hijos porque su esposo era viejo, porque su esposo no le podía dar. Pero dice la Biblia que al año siguiente, conforme al tiempo que Eliseo le había hablado, la mujer abrazó y dio a luz un hijo. Y es que simplemente la honra trae como respuesta honra de parte de Dios. Cuando nosotros tenemos la necesidad de honrar a Dios, tenemos que observar a quién vamos a honrar que nos represente a Dios. La Biblia nos cuenta que la mujer sabía que Eliseo era un profeta y le daba de comer. Pero luego, cuando ella entiende de que era un varón santo de Dios, que la medida, la vara era más alta, el sacrificio de ella también fue superior. Y eso fue lo que hizo que ella se perpetuara en el tiempo, rompiera las reglas y tuviera el hijo que nunca le pidió a Dios. Y es que cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, entendemos o anhelamos. Pasa el tiempo y aunque la mujer ya había tenido el hijo, ya había abrazado lo que ella quería, no comete el error que cometió Abraham. Abraham abrazó a Isaac, Abraham empezó a jugar con Isaac y de pronto deja de honrar a Dios. Dios le había dado una orden a Abraham y era caminar. Todo lo que vieran sus ojos, él lo poseería, sería suyo. Pero llega un momento en que Abraham, teniendo a Isaac, planta un árbol, dice: no voy a caminar más, me voy a quedar en este lugar. Y allí se estableció. Dice que ese día Dios vino sobre Abraham y Dios probó a Abraham y le dijo: dame tu hijo, tu único, tu Isaac. Ese día, usted y yo conocemos la historia. Abraham tuvo que tomar una determinación: abrazar lo que Dios le había dado o seguir caminando en lo que Dios le había prometido. Muy temprano en la mañana,
preparó la burra, preparó a sus siervos, preparó la leña y empezó a caminar esos 3 días que cuenta la Biblia para sacrificar a su hijo. En la historia de la vida de la mujer pasa lo mismo. Pasa el tiempo, el niño crece y un día, cuando el sol resplandecía, cuando estaba en lo alto de la mañana, en lo más fuerte de la mañana, dice que el niño, mientras trabajaba con su padre en la finca, tomó un fuerte dolor de cabeza. Y dijo, ay mi cabeza, ay mi cabeza. Y el padre dijo a uno de los peones, de sus criados, tómenlo y llévenlo con su madre. La madre agarró, abrazó al niño. Seguramente hizo lo que toda madre hace, le pone un paño frío en la cabeza, mimó, oró, lo abrazó. Pero ese niño al mediodía se murió. Y cuando el niño se muere, ella recuerda que todavía tiene la habitación de Eliseo, que la cama está intacta, que el candelero está allí, que la mesa está allí, que la silla está allí. Y toma al niño y lo va y lo pone en la cama que era de Eliseo. Los principios y la honra de la mujer no habían cambiado, aunque ella ya tenía lo que quería. Muy distinto a lo que pasó con Abraham. Ahora, la cama seguía siendo de Eliseo. El día que nació el niño, tuvieron que hacer otra habitación, colocar otra cama, colocar otra mesa, otro candelero, otra silla. Pero la cama, el candelero, la mesa, la silla, tenían dueño y el dueño era Eliseo. Dice que ese día ella deja al niño, cierra la puerta para que nadie vea su muerto y sale con su criado en una burra, camino a donde ella sabía que podía encontrar al hombre de Dios. Y el hombre de Dios no estaba sino en el monte Carmelo, el monte de Dios, el monte donde él podía orar, hablar con Dios y Dios darle todas las directivas que él tendría que realizar al caminar. Como cuando Jesús va hacia una ciudad y se encuentra con un ciego y le preguntan, ¿por qué nació este ciego? ¿Pecaron sus padres? ¿Pecaron sus abuelos? Y él dice, no, él no pecó ninguno, sino que este es ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Él sabía que ese día se encontraría con ese ciego. De pronto, la mujer empieza a subir al monte y estando en el monte, Eliseo entiende que la mujer viene y manda a su criado a recibirla. Y le dice que le haga una pregunta. ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien al viejo de tu marido y a tu hijo? Y dice la palabra que aunque la mujer sabía que su hijo estaba muerto, que aunque lo había colocado en la cama, ella responde, me va bien. Qué importante es saber cuando uno honra a Dios. Compartía con un hermano hace unos días y le decía que la intimidad con Dios te da confianza y la honra te trae seguridad. Cuando tú sabes que eres fiel a Dios, cuando tú sabes que tienes a Dios por amigo, hay un dicho muy común que dice, si Dios es mi amigo, los santos son inquilinos. Y de pronto la mujer ve al santo de Jesse descender y le dice, yo voy a ver al profeta de Dios, necesito estar con él, hablar con él y me va bien. Cuando la mujer llega donde el profeta Eliseo estaba, dice que Eliseo dice, Dios me ha encubierto el motivo por cual tú vienes. Y la mujer le hace como un reproche. ¿Acaso yo te pedí que me dieras hijo?
¿Acaso no te dije yo que no te burlaras de mí? Ahora ven y pon las manos sobre mi hijo para que viva. Y Eliseo le dice a su criado, toma mi báculo. El báculo es la autoridad, es el cetro que él posee para que la gloria de Dios se manifieste. Es el mismo palo con el que Moisés golpeó la piedra o tocó el agua para que se abriera y el pueblo de Israel pasara por el Mar Rojo. Él le dice a Eliseo, a Giezi, anda y tocale la cabeza, no te pares, si alguien te saluda no le respondas, ve directamente donde está el niño, ponle el palo en la cabeza y el niño vivirá. Y dice que Giezi fue conforme lo que Eliseo le había dicho, y la mujer se queda con Eliseo y le dice las siguientes palabras: yo no te dejaré. En otras palabras, la mujer estaba ahora reclamando algo que ella había practicado durante mucho tiempo. En el libro de San Mateo, capítulo 6, desde el verso 5 en adelante, se relata la regla o lleva por título Jesús y la oración. La forma en que nosotros tenemos que hablar delante y con Dios. Y la Biblia dice en uno de sus versículos de este capítulo: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y en el versículo 14 del capítulo 6, Jesús aclara esa oración y dice lo siguiente: porque si vosotros no sabéis perdonar las ofensas que les hacen a ustedes, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esta es una regla que se mantiene a lo largo de los 1189 capítulos, 31.100 versículos que tiene la Biblia. La Biblia dice que si nosotros somos misericordiosos, Dios también será con nosotros misericordiosos. Uno de los conflictos que yo mantengo con muchos de los predicadores que hoy llenan los templos evangélicos es el siguiente: todos abrazan la gracia de Dios, pero todos reniegan de la dádiva de Dios. ¿Cómo se puede abrazar la gracia si la gracia no es otra cosa que dádiva de Dios? El libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. Y el capítulo 6, versículo 23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La mujer está estableciendo un principio. Yo he honrado a Dios y Dios tiene que devolverme la honra. Yo he sido misericordioso contigo, Dios tiene que hacer de misericordia con mi casa. Así que ven y pon las manos, sana a mi hijo, devuélvemelo vivo. Para todo esto empieza Eliseo a descender con la mujer sunamita, y a mitad de camino un hombre santo, porque Giezi era santo, pero no era varón de Dios. Dos cosas que uno con el conocimiento y con la relación con el Espíritu Santo empieza a conocer. Toma el báculo, que era el cetro de Eliseo, pero el cetro de Eliseo en manos de uno que no es varón de Dios no produce nada. La mujer sigue caminando con Eliseo, llega a la casa
Y cuando él entra en la habitación que era de él, encuentra en la cama de él al niño muerto. Cierra la puerta, Jesse y la mujer quedan afuera. Y me recuerda al pasaje donde Jesús va a la casa de un tal Jairo. Jairo había tenido muchas relaciones con Jesús, se habían encontrado muchas veces en la sinagoga, se habían dado la mano, se dijeron shalom, pero nunca Jairo se había postrado delante de Jesús. Ese día en que la niña se muere y Jairo sale en busca de Jesús, por primera vez él se arrodilla delante de Jesús, lo reconoce como hijo de Dios, le da la honra debida a su nombre, y ahora Jesús le dice: no temas, cree solamente. Llega a la casa, los grandes eruditos, los médicos, los doctores de la ley y aún los del evangelio se burlaban de Jesús porque Jesús decía: la niña no ha muerto, ella duerme y yo voy a despertarla. Se reían de él. Quizás esa fue la causa por la cual la mujer tampoco le habló a su marido de que su hijo había muerto. Simplemente le pidió un criado y alguien que maneje la burra. Y sale en camino del profeta Eliseo. Ahora Jesús en la habitación encerrado, él y apenas algunos de sus discípulos, le dice a la niña: Talita cumí, que traducido es: a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y empezó a andar y la entregó a su madre. Eliseo entra en la habitación, cierra la puerta, ora por el niño, pero no hay respuesta. Y la respuesta quizás no viene porque la casa estaba dividida, porque una casa dividida no prospera. El esposo estaba en el campo, la mujer era la única que atendía al siervo de Dios. La cuestión es que en el corazón de Eliseo empieza a generarse un conflicto, y de pronto dice que él se tira sobre el niño, pone los ojos sobre los ojos del niño, la boca sobre la boca del niño, se acuesta literalmente sobre él y el niño entra en calor. Pero aún entrando en calor, el niño no responde, no se levanta, no está vivo, simplemente entró en calor. Eliseo empieza a caminar, a recorrer cada uno de los centímetros de esa habitación que la mujer había preparado para él. Quizás se sentó, quizás meditó frente al candelero, caminó de un lugar a otro y de pronto se volvió a tirar sobre el niño. Una historia parecida le pasa a Elías, donde él le reclama a Dios: aún el hijo de la mujer, la cual me ha sustentado, has matado, ha muerto, porque Dios es el Dios de la vida y el Dios de la muerte. Y se genera un conflicto entre Elías y Dios, y es lo mismo que está pasando entre Eliseo. Y es que, aunque Dios no hace acepción de personas, la Biblia dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aunque Dios no hace acepción de personas, en la casa de Elí, Dios señaló a David. Y ahí está Eliseo diciéndole: Señor, esta es la mujer que me ha sustentado, que me ha honrado. Devuélvele el hijo. Y se acuesta sobre él. Y dice la Biblia que después de estar echado sobre el niño, de clamar sobre el niño estornudó 7 veces.
y volvió a la vida. Y dice la Biblia que luego de eso, Eliseo lo entregó a su madre. Y volvemos al principio. Dios honra a los que le honran. Y los que le desprecian, los que le menosprecian, serán tenidos en poco. La casa de esta mujer seguramente estaba dividida, pero la honra, la actitud que ella tuvo, hizo que el sueño, el anhelo, lo que ella jamás imaginó que iba a tener, permaneciera en sus brazos. Como aquel día en que Jesús caminaba hacia Naín y todo un pueblo caminaba hacia un cementerio. Jesús se acercó a un féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Luego Jesús le habla al muerto, porque cuando los vivos no quieren oír, Dios habla con los muertos. Y los muertos le creen y los muertos le obedecen. Y le dice al joven: a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Y se hizo grande bonanza en esa ciudad. Y todos, en vez de caminar hacia un cementerio, ahora caminaban hacia una ciudad llenos de algarabía. Y es que Dios quiere cambiar la vida de todo aquel que le reconoce, de todo aquel que le pone en primer lugar. Hace muchos años, mientras compartía un momento con el pastor Eduardo Mateo, él me dijo estas palabras: Rubén, pon a Dios en primer lugar y Dios te pondrá a ti en primer lugar. Y yo le dije: pero ¿cómo puedo poner a Dios en primer lugar si no le veo, si no le oigo, si oro y muchas veces pareciera ser que hablo solo? Y él me dijo: hazlo con los que tienes cerca y luego podrás hacerlo con él que lo sientes lejos. Y así fue que empecé a honrar, así fue que empecé a bendecir. Y ustedes, que son mis hijos, saben de cuántas locuras junto a su madre hicimos. Y así Dios me ha honrado, llevándome por muchos lugares del mundo, sanando muchos enfermos, llevando mucha palabra de transformación y de bendición a tanta gente. Hoy el consejo y la palabra es: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si nosotros le buscamos y lo hacemos con un corazón sincero, lo vamos a hallar. Dios está allí y Dios está dispuesto a hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Simplemente empecemos honrando a aquellos que sabemos que tienen una palabra de Dios para nuestras vidas. Que Dios les bendiga.